Regresad a vuestra infancia, hoy Barrio Sésamo. Vamos a ver, la derecha, en todos lados, quiere mantener la estructura de clases sociales como están, o en la medida de lo posible, lograr que los que más tienen, tengan más. Claro, lo tienen que coger de otros sitios, porque de lo contrario dejarían de ser los que más tienen. Y los que más tienen hacen política, ¿pues para qué? Pues para que las cosas sigan en su sitio. Los que más tienen, los que menos tienen. Como no se lo quitan entre los que tienen mucho, porque saben que tienen que estar unidos y no enfadarse para que no se desenmascare su truco, se lo quitan a otros, a los que no son de los suyos, unos y los otros. A las mayorías de sus países, por ejemplo, que están muy desunidas y es sencillo robarles. Pero si pueden también, lo roban fuera, con militares y con armas que además les pagan los que tienen poco o nada. La derecha, cuando ya no puede quitarle nada a los sectores populares, va y se lo quita también a las clases medias, los que tienen mucho, los que no tienen nada, los que tienen un poco. El objetivo de la derecha, o sea, su meta, es mantener las cosas de manera que se sigan permitiendo las desigualdades. Ellos dicen que las cosas siempre han sido así, y algo de razón tienen. Después de tanto tiempo disfrutando de esas desigualdades, ellos ya las ven como un derecho. Y al igual que la derecha quiere mantener las desigualdades y no tiene problema en que la brecha social crezca y crezca, porque dicen que así los pobres se espabilan, la izquierda un día se preguntó, a ver, en vista de que los ricos son ricos por el trabajo que hacen para ellos, las mayorías, que tienen poco o casi nada, ¿por qué los que más tienen no colaboran de vez en cuando compartiendo un poquito de su riqueza con los que tienen poco o no tienen nada? Y que los que más tienen donen un trocito más grande de su riqueza a los que tienen un poquito menos. En fin, que así los que no tienen nada o muy poco tendrán algo. Y plantearon, tiene que ser alguien neutral el que se encargue de recoger esas ayudas y luego repartirlas. Alguien neutral porque si los que hacen esa tarea son los que tienen mucho y muchísimo, pues hombre, se verían tentados de hacer trampas y colocar a alguien que no haga realmente esa tarea. La derecha dice que hay que darle más a los que más tienen y quitárselo a los que tienen menos. El mundo al revés. Pero claro, eso no lo hacen apostándose en una esquina con una pistola y asaltando a los trabajadores que regresan a sus casas después de la jornada laboral. No. Se lo quitan a esa persona neutral que les recogía su parte y se la entregaba a los que tenían poquito o no tienen nada. En fin, en otras palabras, a la derecha no le gusta que el Estado cobre impuestos a los que más tienen. Les gusta que les cobren impuestos a los que menos tienen. Y por eso les gusta un impuesto que se llama IVA, que hace que un rico muy rico y un pobre muy pobre paguen los mismos impuestos por una barra de pan, por un pañal o por el teléfono. A esa persona que le quitaba un poquito a los muy ricos para dárselo a los muy pobres lo llamábamos Estado social. Y la derecha le tiene mucho miedo, claro, porque les cuesta parte de su riqueza. ¿Podrán los que son menos engañar a los que son más? Podrán. Por ejemplo, prometerán a las mayorías la entrada al paraíso del consumo y todos y cada uno de ellos tendrán acceso a ese club de primera. Como saben que eso no es posible, porque entonces los que tienen mucho o muchísimo tendrían que trabajar, mandan construir un relato sobre la bondad de las desigualdades y la maldad de crear instrumentos públicos que luchen contra las desigualdades. Privado bueno, público malo. Privado bueno, público malo. Y hacen creer además que la patria es suya y que el himno es suyo. Y dicen que los que quieren que paguen, ¡ay! Esos son los enemigos de la patria. Claro, y quien no aprenda la lección, pues palo. Por eso la derecha siempre viene, bueno, pues con mucho autoritarismo. Primero en el discurso, y por eso ahora las redes sociales están que echan fuego. Y luego, claro, si no bastan, pues vienen con la cachiporra o con lo que tengan a mano. Ahora es verdad que con la crisis todo es más complicado, porque las cosas se han puesto feas para todos. Pero la gente no es tonta, y sabe cuándo les están ayudando y cuándo les están mintiendo. Lo público, aplaude la gente a las 8, es el único barrio seguro que tienen las mayorías. Porque el barrio Sésamo de los ricos pues solamente se ven en las fotos o en las televisiones y después de verlo no aprendemos nada y además no somos mejores. Bienvenidos a la frontera, desobedientes.
Andy Robinson, periodista de La Vanguardia, acaba de publicar en la editorial ARPA un libro esencial para saber qué está pasando en América Latina: oro, petróleo y aguacates. En el horizonte ha tenido el libro que escribiera publicar en 1971 Eduardo Galeano, en tiempo de dictaduras en el continente. ¿Qué diría hoy el desaparecido Galeano de una región donde ya no hace falta bombardear el Palacio de la Moneda de Chile, como ocurrió en ese año del 73? ¿Qué balance haría de los gobiernos de la izquierda en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Bolivia? ¿Por qué perdieron? Nos explicaría los apoyos populares a esos gobiernos. Y quizá la pregunta más difícil: ¿pueden librarse esos países de la bota militar norteamericana y europea cuando son tan ricos en recursos energéticos, minerales, alimentos o agua? Robinson dejó la redacción, dejó las bibliotecas y se fue a caminar por América Latina, a hacer preguntas y a mirar con sus ojos de periodista de la vieja usanza, esas venas que aún siguen abiertas. Andy Robinson, bienvenido a esta frontera confinada. Hola Juan Carlos, muchas gracias por invitarme. Andy, el presidente Chávez le regaló un ejemplar del libro de Galeano a Obama. ¿Tendría sentido que, no sé, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, o López Obrador, el presidente de México, le regalase tu libro a Donald Trump? Bueno, el libro, yo creo que no sé si Donald Trump tendría tiempo en este momento para leer el libro ni interés, pero te preguntaba porque Chávez pensó que Obama podía ser quizá receptivo, ¿no?, a la lectura de ese libro, aunque se lo regaló en castellano, ¿no? Se lo tenía que haber regalado en inglés. Pero en cambio yo no sé si tendría sentido que hoy Alberto Fernández o López Obrador le regalase un libro como el tuyo, que hace una reflexión también sobre el continente, a un presidente como Donald Trump. creo que, digamos, Obama en aquel momento daba la sensación de que era más receptivo a una nueva política en América Latina, ¿no? Ese acercamiento a Cuba, etcétera, incluso el hecho de que se fue a encontrarse con Raúl Castro, etcétera. Pero digamos, yo pongo en el libro que casi después de lo que pasó 2 años después de ese encuentro entre Chávez y Obama, Estados Unidos anunció que aplicaría sanciones a Venezuela por el supuesto hecho de que Venezuela sería una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Y entonces comenté en el libro que quizá el libro más indicado para regalarle a Obama habría sido otro de Galeano, que se llama Patas arriba, el mundo al revés, ¿no? Porque en realidad, ¿quién es la amenaza para América Latina? Evidentemente es Estados Unidos. Y creo que Trump en estos momentos sí que hay un importante cambio de perspectiva respecto a América Latina, y creo que en el libro se comenta esas constantes referencias de John Bolton y otros asesores de Trump, de que estamos en una era de una nueva doctrina Monroe, ¿no? Que América Latina vuelve a ser el patio trasero en el sentido más brutal de Estados Unidos. En esa dirección, claro, tú haces un recorrido por el continente sobre la base de materias primas, de recursos energéticos o de alimentos, ¿no? Claro, y te tengo que preguntar, ¿las materias primas en América Latina son una maldición o son una bendición? Yo creo que son más bien una maldición, aunque quizá ese es un exceso, pero digamos que una parte del libro trata de hacer una valoración de la experiencia de los gobiernos progresistas que llegaron al poder al principio de este siglo, y al cabo de 15 años, empezaron a sufrir graves crisis políticas y en cierta medida, sin querer ser esquemático o simplista, creo que eso tiene que ver con su dependencia de un ciclo insostenible de precios altos en el mercado internacional de commodities, de materias primas, bien sea de soja, de hierro, de cobre. Creo que en cierta medida ellos cayeron en la trampa de esa dependencia de exportaciones de materias primas, sobre la cual muchos economistas en los años 60, 70 de la CEPAL
de los cuales bebió, de esas fuentes bebió Galeano al escribir Las Venas Abiertas, pues no lograron hacer suficiente caso a ese peligro, aunque no sean multinacionales o potencias coloniales las que están sacando la materia de las venas abiertas. Incluso aunque sean grandes empresas campeones nacionales como la minera Vale en Brasil, pueden hacer mucho daño, tanto medioambiental como económico, si hay una excesiva dependencia de esos medios, ¿no? Te decía sobre todo porque por un lado es verdad que la monodependencia te hace pues eso, perder tu soberanía porque estás en manos de quien te lo compra. Nos está pasando ahora mismo en España o en muchos países que de repente hemos dejado de producir porque lo comprábamos a China y China vende a quien le da la gana y como le da la gana, ¿no? Y ahora tenemos dificultades hasta para tener mascarillas en España. Pero te decía que al mismo tiempo el tener ciertos recursos era la garantía de que te iban a dar un golpe de Estado y por eso el chiste famoso de que en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay una embajada de los Estados Unidos. Ah, sí. Sí, creo que la vulnerabilidad a los golpes de Estado en cierta medida urdidos pasivamente quizá en Washington ha sido mayor debido a esa dependencia de las materias primas, porque en cuanto los precios se desplomaron a partir de 2013, sobre todo del petróleo, es cuando, digamos, Venezuela consiguió soportar con bastante éxito una serie de intentos de desestabilización y golpes de Estado en los años de precios altos, pero no pasó nada, ¿no? Pero digamos, en cuanto cayó el precio del petróleo y provocando una crisis terrible en Venezuela porque depende del petróleo por un 98% de sus divisas necesarias para comprar alimentos esenciales y fármacos, etcétera. Pues de repente es mucho más, tiene una consecuencia política y eso es que Maduro es mucho más vulnerable a esas presiones golpistas, creo, aunque haya aguantado, que en años anteriores con la bonanza petrolera. Y pasa un poco lo mismo con Evo Morales, ¿no? Que también una economía muy dependiente de la exportación de minerales y de gas. No digo que eso sea fácil de resolver porque el proceso de industrialización no es nada fácil, pero creo que deberían haber intentado un poquito más. Yeah. Hay una cosa que me ha llamado la atención de tu libro, es que analizas país por país y no has tenido la necesidad de hacer análisis conjunto. Cuando tengo la sensación de que si este libro lo hubieras escrito hace 10 años, casi obligatoriamente hubieras metido un capítulo de las vinculaciones en un continente porque seguramente ahora está mucho más desunido que hace 10 años. Eso sí que es verdad, es difícil sacar una sola narrativa en estos momentos. Y digamos, el libro no deja de ser una serie de crónicas periodísticas descriptivas de lugares en los que he estado desde la Amazonia, hablando con indígenas, hasta los Andes, hasta Centroamérica. Incluso hay una parte en la cual, en el capítulo sobre el oro, en el cual hablo con un grupo de mormones en Salt Lake City, que son conservadores, los llamados goldbugs, bichos de oro que invierten en oro, etc. Entonces, a veces el libro, tengo que confesar, va un poco por las ramas, pero digamos que eso quizá también es la gracia que tiene, ¿no? Porque es muy, son reflexiones que hago yo conforme voy viajando por las Américas, ¿no? Vamos a hacer un repaso de los materiales y de los países. Vamos a empezar el oro y Centroamérica. Cuéntanos. Bueno, el capítulo del oro plantea un poco, partiendo un poco de esta idea de que estoy tratando de reflexionar sobre temas que plantea Galeano en su libro, que es esta dependencia, o sea, los estragos causados por en los países del norte global en América Latina. Y el oro es un ejemplo curioso de esto, porque el precio del oro se ha disparado en los últimos 15 años, desde la gran crisis financiera del 2008-2009. Y yo planteo, bueno, realmente es obvio,
es que las inversiones en oro son la consecuencia de un miedo escénico que en aquellos momentos recorrió el mundo y los mercados financieros, y la gente buscó una seguridad en comprando oro. Está pasando exactamente lo mismo ahora mismo, ¿no? Con el tema del coronavirus. Acabo de leer un comentario de un comerciante en lingotes de oro aquí en Inglaterra que dice que sus stocks de oro se están agotando como el papel higiénico, ¿no? Entonces, esta fuga hacia la seguridad del oro como una inversión provoca una subida disparada del precio. ¿Y quiénes son los que sufren las consecuencias de esto? Pues campesinos que viven cerca de zonas donde están entrando grandes multinacionales canadienses para excavar el oro en esas partes, en ese caso en Centroamérica, en Panamá y Guatemala. Pero también provoca ese terrible caos provocado por la búsqueda de oro por parte de los mineros artesanales, ¿no? Garimpeiros en Brasil, los palequeros en Colombia. Es un problema que no es solamente de Centroamérica, ¿no? Que afecta prácticamente a todo el continente, ese problema de la minería ilegal. Sí, hay como una avalancha de personas desesperadas que, debido a este precio alto del oro, están invadiendo tierras indígenas en la Amazonia para buscar su pepita de oro, ¿no? Es otro ejemplo de ese mundo terriblemente desigual que hay, ¿no? Porque, claro, el oro que se exporta desde Colombia, aparte de ser ahora, según Juan Manuel Santos, es el principal mecanismo mediante se blanquea dinero en Colombia, ahora más que el narcotráfico, etc. Entonces están blanqueando el dinero con el oro, luego lo exportan a Suiza, donde hay refinerías en la orilla de los lagos de los alpinos suizos, y así se entra en el mundo de lujo y de las grandes marcas de joyería, Swarovski, etc., ¿no? Entonces ahí tienes trate de describir esos dos extremos, desde los garimpeiros y los barqueros en Brasil y en Colombia hasta finalmente una conversación con un grupo de inversores en oro en Estados Unidos, ¿no? Te tengo que preguntar y te tengo que decir que resumas en un minuto cada uno de los ejemplos, porque Vale. si no, no nos queda tiempo. En Brasil te vas al hierro, que es una cosa de las más antiguas, y al niobio, una de las cosas más actuales. Exacto, sí, es verdad. Sí, el hierro lo comento porque creo que es una buena forma de comentar lo que yo considero los errores cometidos por Lula y Dilma en Brasil y el Partido de los Trabajadores. Porque creo que su gran apuesta por convertir una minera como Vale en un campeón nacional tuvo consecuencias medioambientales catastróficas, ¿no? Con el desastre de cuando se colapsa un dique de contención en una mina en Minas Gerais, y trato de comentar esto. Entonces este capítulo más bien es un comentario sobre esos posibles errores de los gobiernos de izquierdas, pero luego salta en el siguiente capítulo a un análisis del niobio, que es un elemento mineral, es un metal muy duro, del cual se fabrican, bueno, una serie de cosas, pero entre ellos armas, misiles hipersónicos, etc. Entonces trato en este capítulo de comentar lo que parece, tú seguro que has escrito sobre eso, lo que parece como una especie de nueva guerra fría en América Latina, la cual Estados Unidos está compitiendo con China por acceso a recursos naturales estratégicos. Y al mismo tiempo llega Bolsonaro al poder con una especie de fetiche por ese niobio. Lo comenta constantemente en su campaña electoral como el gran mineral que, debido a los medioambientalistas y los indígenas,
no podemos extraer nuestro tesoro nacional, que es el niobio, y ese es ese capítulo. Claro. Bolivia, que está de moda tristemente por un golpe de Estado, con unos locos que no están dejando ni siquiera ahora regresar a sus compatriotas que están abandonados en Chile. Es una auténtica locura y aparece en tu capítulo un responsable que va a centrar esta ansia de rapiña tanto de Estados Unidos como de las oligarquías bolivianas, que es en este caso concreto el litio. Sí, es un análisis del litio que es una visita al Salar de Uyuni en el desierto andino al sur de Bolivia, que yo empecé a hacer ese artículo bastante antes de mis artículos y lo que finalmente son el capítulo del libro, bastante antes del golpe de Estado. Eso es en el departamento de Potosí, en Bolivia, que fue el gran símbolo de las venas abiertas, ¿no? Por su depósito de plata. Entonces trato de comentar desde varios puntos de vista el debate sobre si de verdad el litio ha sido un factor muy importante en ese golpe de Estado o no. Y creo que es una cuestión compleja y matizada. Una de las cosas muy curiosas es que el levantamiento ciudadano en Potosí, encabezado por un joven político de derechas que se llama Marco Pumari, fue iniciado antes de la campaña electoral debido a la percepción de este grupo de que Evo Morales había firmado un contrato muy poco ventajoso para Bolivia con una empresa alemana y otra china para la extracción del litio. Y esto probablemente por motivos, por esta falacia, pero digamos que entró en la conciencia del potosino medio, que siempre tiene esa especie de complejo de que le están quitando el tesoro y la plata. Y Marco Pumari, de forma muy maquiavélica, lo convirtió en un movimiento contra Evo Morales, que finalmente ellos fueron los que quemaron la sede del Consejo electoral y fue un grupo neofascista, ¿no? Entonces creo que nada es fácil de entender en América Latina. O sea, las apariencias siempre engañan. A veces puedes pensar de forma simplista. Creo que fueron los americanos los que quieren el litio y por lo tanto organizaron un golpe. Pero trato de matizar esto, ¿no? Porque a veces en ese caso creo que había un elemento que fue simplemente que había una predisposición de la gente de Potosí de pensar que les iban a robar el tesoro y eso paradójicamente volvió contra Evo Morales, que era precisamente el presidente que por primera vez quiso industrializar el proceso de extracción, convertir el litio en baterías y hasta en coches eléctricos. Y todo salió por la culata, ¿no? Yo creo que en América Latina, Estados Unidos no siempre es condición suficiente, pero casi siempre es condición necesaria, ya que sin la autorización de Estados Unidos, pues no hay golpes de Estado en el continente. Nos hemos comido el tiempo, narras en el libro también cuestiones como la patata en Perú, el aguacate en México, los plátanos en Honduras, la soja en Brasil, pero quería preguntarte para terminar en el minuto que no nos queda, el tema del petróleo y Venezuela. Sí, esto creo que ha quedado bastante claro y lo comento en el capítulo. Yo estuve en Venezuela en febrero del año pasado, fui a la presentación en Caracas, fui a la presentación del Plan País de Juan Guaidó, en el cual hablaron de forma muy abierta de su deseo de conseguir capital extranjero para la industria petrolera. Y aunque negaran que existía un proyecto de una privatización total, quedaba claro que era una privatización paulatina lo que se estaba planteando. Eso fue pues una cuestión de 2 o 3 semanas después de la autoproclamación de Guaidó, ¿no? Entonces, esto creo que es relativamente obvio.
y aunque se niegue en todos los medios del mundo, es bastante obvio que en un país como Venezuela, si existe un golpe de Estado, el mismo John Bolton dijo que un cambio de régimen en Venezuela crearía oportunidades para las petroleras estadounidenses. Y digamos, desde entonces, pues ahora tenemos, evidentemente, se está convirtiendo. Yo hablé incluso con Stalin González, no sé si lo conoces, estuve en Venezuela hace 3 semanas y le hice una entrevista a Stalin González. Y él mismo dijo que esa propuesta de Plan País era de derechas de más, dijo él. Creo que en Venezuela... Él es un opositor, aunque se llame así, es un opositor, ¿no? A Nicolás Maduro. Yo creo que él mismo, que ha sido uno de los colaboradores más estrechos de Guaidó, se está alejando ahora mismo, porque en estos momentos en Venezuela, aunque no sepamos aquí, Juan Guaidó apesta, creo, no políticamente. Nadie quiere acercarse. Es decir, pero digamos que hay muchos problemas en Venezuela y creo que Maduro, en lo que se refiere al sector petrolero, también está, debido a la gravedad de la crisis, están vendiendo forzados a vender, el mismo gobierno de Maduro, vender activos estratégicos de PDVSA a Rosneft, etc. Y incluso grupos como Repsol, ¿no? Es decir, que todo es complicado, nada es lo que parece, pero trata sin tener ninguna agenda, describir mediante conversaciones esa compleja realidad de América Latina, que a veces se convierte en un esquema de derecha y izquierda de forma muy polarizado, y a veces los matices se pierden, y creo que el libro trata de comentar esto un poco, ¿no? Pues Andy Robinson, muchas gracias por este esfuerzo. No sé qué va a pasar con el continente latinoamericano, con el coronavirus. Tú estableces ahí una serie de problemas estructurales y no sé si eres optimista o pesimista con el futuro del continente. Creo que soy optimista porque estuve en Chile hace 2 meses, bueno, en noviembre, viendo esas increíbles movilizaciones en Santiago de Chile. Y cuando ves esto es imposible ser pesimista. Muy bien. Andy Robinson, muchísimas gracias, corresponsal de La Vanguardia, autor de Oro, Petróleo y Aguacates. Gracias por tu mirada. Saludos. ¿Estás en Londres? Estoy en Liverpool. Ah, sí. en Liverpool. Mi padre. Muy bien. 91 años. Pues estupendo, un abrazo para los dos. Quedaos en casa y ojalá pronto salgamos de esta locura. Un abrazo fuerte desde Madrid. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Pronto. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Mi infierno de esta semana son los aznarines. ¿Qué son los aznarines? Te estarás preguntando. Pues mira, los aznarines son esos más de 100.000 sancionados por saltarse la cuarentena por todo el morro. Los últimos aznarines han sido un matrimonio con 3 hijos en Javia, que además iban a la playa con la asistenta, ¿no? Para que cuidara de los hijos, como Ana Mato cuando veía cómo los vestía la chacha, ¿no? Una playa que además estaba cerrada por peligro de desprendimiento, ya es la caña. De acuerdo que ha habido algunos excesos policiales, lo hemos visto en algún vídeo, ¿no? De acuerdo en que esos vecinos soplones que hay en algunos barrios dicen ese que se está saltando la cuarentena, esos mismos son sancionables y detenibles. Pero a mí no me gusta que me digan no puede usted ir a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, no puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto y además usted le prohíbe beber vino. No, esa no es la cosa. Pero también de acuerdo en que existe mucha gente en España que es como Aznar. ¿A qué me refiero ser como Aznar? Pues ir a tu puta bola, ir por libre, ¿no? El famoso, ¿y quién de ellos dice que me puedes decir a mí las copas que me puedo beber y las que no me puedo beber? Trasladado a la cuarentena, ¿y quién de ellos dice que me puedes decir a mí si puedo salir a la calle o no puedo salir? Entonces, para poner a esa gente en su sitio, que insisto, hay bastante, más de 100.000 detenciones, dame por lo menos, Juan Carlos,
un vídeo de la policía deteniendo a un andarín en la calle, poniéndole las esposas, si se resiste al suelo con él, se le levanta, se le mete en la litrona y, como diría Aznar, toma. Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas. Recordemos por un momento, querido Juan Carlos, quién es Aznar. Aznar no solamente es el de las armas de destrucción masiva que al final no existían, ¿no?, que se las inventó. Es el tipo que con dinero público estuvo durante meses intentando que el Congreso de los Estados Unidos le diera su famosa medalla del Congreso, ¿no? Con dinero de los contribuyentes, con dinero nuestro. El tío financió, se gastó 2 millones de dólares uno tras otro en que un lobby le consiguiera esta medalla para poder presumir, porque claro, el tío tiene muchas carencias de personalidad, de currículum, de todo, es un hombrecillo mediocre y entonces necesita hojalata para compensar esas carencias. Y tenemos la inmensa satisfacción y el inmenso orgullo, que diría aquel, de poder presumir de que no solamente no ha conseguido la medalla porque los medios de comunicación, actividad esencial, descubrieron el pastel, sino que además el diario hoy más influyente de los Estados Unidos, que es el New York Times, lo ha denigrado públicamente en un artículo como del grupo de cobardes. Había también franceses que se iban a una isla, la desembocadura del Loira, su puta madre. Aznar dejó aquí a la chusma madrileña, ¿no? Como ahí os quedáis con vuestro virus y yo me voy a mi casoplón de Marbella. Dejando aquí, además, me parece que a la madre, que ha tenido que volver de Marbella a Madrid porque ha fallecido la madre, o sea, el acabose, ¿no? ¿Y a quién me recuerda este comportamiento? Tal vez a Ana Botella, cuando la tragedia del Madrid Arena, que la tía en plena crisis se va a Portugal, a un spa, y encima pretendía que creyéramos que se maneja la crisis mejor por teléfono. Es que, como decía mi madre, esto es de comer cerillas y cagarlas encendidas. Muy bien, vale, muchas gracias. Gracias, adiós. Un aznarín no solamente es el que va por libre, ciscándose en el prójimo, en la comunidad y pensando solamente en su propio interés, en su propia comodidad, ¿no?, como Aznar cuando se va a Marbella. Un andarín también es una persona que desinforma, que intoxica, como hizo Aznar con las famosas armas de destrucción masiva, ¿no? Y sujétate los machos, querido Juan Carlos, por lo que te voy a decir. El rey, el famoso preparado, se ha convertido en un aznarín. ¿Cómo? Al presentarse en IFEMA con la mascarilla puesta, que no hacía ninguna falta. O sea, ha mandado un mensaje tóxico, ha desinformado a sus propios súbditos por el postureo de ponerse la mascarilla, ¿no? ¿Quién le ha dejado con el culo al aire? Le ha dejado con el culo al aire un prestigioso doctor que es el jefe de clínica del Hospital La Paz, que fíjate si sabe, lleva luchando contra todo tipo de virus desde hace 20 o 30 años, ¿no? En una magnífica entrevista que le ha hecho Raquel Ejerique en el diario.es, dice este buen doctor, dice, vamos a ver, es que el común de los mortales no necesita la mascarilla para nada, no se sirve para nada, lo que hay que es guardar la distancia de metro y medio, ¿no? Mascarilla necesitamos nosotros, los médicos, para cuando tenemos que intubar a un paciente, que no nos salpique la saliva o el vaho del paciente, pero los demás para nada. Y añade el buen doctor, el jefe clínico de La Paz, dice, no tengo ni idea de quién aconsejó a Felipe VI que se pusiera la mascarilla, pero es que manda un mensaje erróneo, está reventando precisamente el mensaje que estamos mandando nosotros los médicos, que es que dejen de comprar mascarillas, que eso es para los sanitarios, que ellos no necesitan para ir a Mercadona o para ir a la farmacia, no necesitan para nada la mascarilla, ¿no? Con lo cual, querido Juan Carlos, llevan 3 cagadas ¿en qué? En 3 semanas del preparado. ¿Se puede pedir más? Estoy seguro de que todos vamos a dar ejemplo una vez más. Ya van 3 supercagadas del preparado del rey Felipe VI. Primera cagada, que dio la cara tarde. Segunda cagada, que dio la cara mal. Y tercera cagada, que no dio la cara, sino que se la tapó en el hospital, en IFEMA, con una mascarilla. Vamos a ver, además, teniendo en cuenta la trayectoria de los Borbones, esa mascarilla en él, más que mascarilla hospitalaria, parecía máscara de atracador. ¿Sabes lo que te digo, Juan Carlos? Que la grabación que vas a escuchar, que la he obtenido yo por medios que prefieres no saber, cuanto menos sepas, mejor para ti, una grabación pirateada de la policía, el tipo que aparece en esta grabación fuera el propio rey Felipe VI, convertido ya en el rey de los aznarines. Con esta grabación te dejo, Juan Carlos. Muy buenas noches. J44 para Central. Tengo un tío en la calle pasándose la cuarentena por el forro. Aquí Central, J44, otro más, pero si llevamos más de 100.000 denuncias, joder. Central, ¿sabes cómo llaman ya estos que van por libre? Ni puta idea, sorpréndeme, que llevo una vida muy aburrida. Los llaman los aznarines.
Me voy a acercar un poco al menda este, ya verás qué pedazo de gilipollas. Esto es como lo del vino. Ahora salir a la calle. ¿Y quién eres tú para decirme a mí lo que puedo salir a la calle y lo que no? Déjame a mí que salga lo que tenga que salir, que mientras no contagie a nadie, ya veré yo lo que tengo que hacer. Si hablamos de ellos, es que ya nos han vuelto a ganar una batalla. Es que no aprendemos. A ver si entendemos que desde el balcón de Abascal España se ve de otra manera y que nos tienen que acostumbrar a que la veamos con los mismos ojos, o por lo menos que les hagamos caso. Porque a esta gente, lo que tenemos que hacer los demás se lo pasan por el arco del triunfo. Ellos ni paracetamol ni antivirales. Lo mejor contra el COVID-19 es poner el himno a todo volumen. Claro, el problema es que a los coronavirus esa marcha real les entra por un oído y les sale por la otra, como a Kennedy los consejos de que no se metiera ni con la CIA ni con la mafia. En fin, que hablando de cosas que entran por las orejas, de Abascal en este caso es el pimentón. Pero vamos a ver, ¿es que vais a entrar de verdad a todos los trapos que os pongan? A ver, almas de cántaro. ¿Qué demonios hacía un bote de pimentón encima de su mesa de trabajo? ¿Creéis que estaba cocinando algún sofrito mágico, muy hispánico, al margen de la Organización Mundial de la Salud? No parece muy probable. La ciencia y Abascal son pues como la Madre Teresa de Calcuta y Berlusconi, que de fiesta por la noche no se iban. El bendito bote de pimentón estaba ahí para que hablarais del bendito bote de pimentón. Es que no es la primera vez que os la cuelan, ni será la última. ¿No veis que cuentan con auténticos profesionales? Que son pues un tercio Steve Bannon, un tercio Dalí con sonda y un tercio Andrés Calamaro. Vamos, Andrés Calamaro pero pasadito de todo, ¿eh? Pagan a profesionales que son buenos, pero que están al servicio del mal, igual que el doctor Mengele pues usaba la medicina al servicio de los nazis. Cuando ponen un bote de pimentón, cuando disparan en un cuartel con un arma larga, cuando ponen a una descerebrada a balbucear en el Parlamento no sabiendo ni siquiera leer un papel, o cuando dicen que van a matar virus chinos con anticuerpos españoles, no buscan otra cosa que lo que hicimos, pues hablar de ellos. Siempre habrá, dicen, un cerebro bajo de defensas en el que podamos penetrar. Auténticos gusanos gobelianos. El resto les da igual. Les da igual la pandemia, la sanidad, la economía, los trabajadores. Ponen el himno de España todo a volumen y así disimulan que votarán en contra de un decreto que impide despedir del trabajo a un español enfermo, porque es que eso es lo que hace la extrema derecha. Echan un poquito de pimentón en la actualidad del día y así disimulan el sabor amargo de su infinita deslealtad y gritan como villanas trae ¡Arriba España! Porque no se les ocurre nada más. Y a los españoles que les den. Te digo, que estamos enfermos, pues que nos despidan, porque eso es lo que votó Abascal el otro día, porque el pimentón, si no lo quitas pronto, requema y amarga. Titiriteros del pimentón del mundo, uníos y no les hagáis tanto caso, ¿vale? Hasta mañana, desobedientes.